Buenas noches, somos doctores, doctor Johan. Buenas noches nuevamente. Damos inicio a la séptima sesión formal de hoy. Doctor Johan, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, justo antes de iniciar la presente jornada estábamos conversando con el doctor Henry en relación al día de hoy. Bueno, ya el día de mañana vamos a iniciar labores y bueno, ya hemos tenido que eh, pues ya estar organizando todo lo que corresponde a esa semana laboral, que va a ser una semana muy corta, nada más hasta el día viernes. Eh, y el día de hoy pues vamos a conversar sobre un tema muy importante en la vida, en la vida, en el desempeño de la función, en el desempeño del ejercicio de la defensa también. Porque desde el punto de vista judicial, la relevancia de conocer los presupuestos procesales es porque permite en los estadios procesales correspondientes ir depurando y saneando el proceso de manera tal de que nos encontremos en las condiciones para poder emitir una decisión sobre el fondo de la controversia. Yo he sido abogado en la defensa libre y comprendo plenamente la frustración que siente un abogado cuando luego de haber transitado durante un considerable tiempo, el juez termina emitiendo una decisión inhibitoria al momento de sentenciar. Y esto tiene como explicación el hecho de no haber, no haberse hecho la labor respectiva en las etapas previstas para determinar si ya estamos ante una relación jurídica procesal válida. Eh, y eso es un tema técnico que el ciudadano de a pie no lo comprende. De ahí la importancia que eh, reconociendo que si bien el juez tiene esta labor, los abogados deben de contribuir de manera tal de que efectivamente, ya desde el punto de vista del demandante o del demandado, pues procuren, según su estrategia, o generar un pronunciamiento de fondo desde el punto de vista del demandante, o en el caso del demandado, evitar llegar hasta ese pronunciamiento de fondo precisamente porque no concurren los presupuestos procesales de manera tal que o se suspende el proceso o en todo caso concluya este. Eh, de ahí la importancia que los dos principales actores, como son abogados y jueces, tengan pleno conocimiento de cómo o cuál es el contenido y cómo operan los presupuestos procesales. El título de la sesión está previsto como condiciones de la acción y presupuestos procesales. Pero en realidad el propio término de condiciones de la acción ya es algo que se ha visto superado a la fecha, pues lo que se sostiene es que en realidad el ejercicio del derecho de acción no está condicionado. No existe propiamente ningún condicionamiento. Es un derecho fundamental que yo tengo, el de acceder al órgano de justicia. Ahora, desde el ejercicio de ese derecho hasta la expectativa que yo tengo de obtener una decisión favorable, pues se deben de cumplir determinados presupuestos, ya dentro del proceso mismo. En ese sentido, la doctrina actual eh, eh, cuestiona el empleo de este término que, como muy bien lo estábamos conversando con el doctor Henry, es un término pues que forma parte de nuestra formación, pero en la actualidad ya se ha visto superado y más bien se denomina simplemente presupuestos procesales, que conforme lo vamos a ver, estos pueden ser tanto de fondo como de forma. Procedo a auxiliarme de una diapositiva eh, a efectos de poder explicar. Los presupuestos procesales son dos, de fondo y de forma, ¿ya? Vamos a analizar en primer lugar los de fondo. Y para ello, previamente, lo que necesitamos es entender algo importante, lo que mencionaba hace un momento, la tutela jurisdiccional efectiva. Miren, debido a la limitación del tiempo,
no me voy a detener mucho en explicar por qué hablamos de tutela jurisdiccional efectiva y por qué no hablamos de derecho de acción. Pero a grandes rasgos le debo explicar que en el surgimiento del denominado cientificismo procesal, hubo una construcción teórica respecto al derecho de la acción. Mejor dicho, es en relación al derecho de la acción que se llega a estructurar esta nueva corriente de pensamiento llamado procesalismo científico, liderada o a quien podemos identificar como su máximo representante a Giuseppe Chiovenda, pero que en realidad ya venía de reflexiones anteriores, principalmente de autores alemanes. Pero él llega a sistematizar y, reitero, en función al derecho de la acción, llega a establecer que era una institución completamente diferenciada del derecho material. No obstante, hay una vinculación. Esto es muy importante porque antes del cientificismo procesal, la idea era que simplemente el derecho de acción era un elemento complementario o accesorio respecto de los derechos subjetivos o respecto al derecho material. Pero con el cientificismo procesal se llega a plantear que no, que el derecho de acción era un elemento completamente distinto. Y cuando analicemos los presupuestos procesales lo vamos a poder corroborar. Ahora bien, se genera esta suerte de autonomía teórica en relación al derecho a la acción, pero finalmente este propio concepto termina, con el devenir del tiempo y ante nuevos escenarios, a convertirse en una categoría limitada. Hay una evolución del pensamiento y es ahí donde más bien surge la categoría de tutela jurisdiccional efectiva, ¿ya? Que no es otra cosa que el derecho que le asiste a toda persona de acceder a órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, ¿ya? Y aquí entra un dato importante, es el derecho que a mí me asiste cuando yo considero que necesito tutela o protección del ordenamiento jurídico del Estado, cuando hay una vulneración o amenaza a mi derecho. Es mi mera creencia, ¿ya? Eh, y este derecho fundamental a la vez comprende otros derechos fundamentales. Uno de ellos, eh, desarrollando la idea, si el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva me garantiza a mí el derecho para acudir a un órgano jurisdiccional, indudablemente que una manifestación de este derecho termina siendo el derecho de acceso a la justicia, que vendría a ser una suerte de derecho de acción, es decir, la posibilidad de yo accionar, de yo demandar para que pueda ser atendido mi reclamo. Pero no solamente hay un derecho a acceso a la justicia, sino también un derecho que, ante la emisión de una decisión, pues que esta decisión sea ejecutada, un derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Pero ya cuando entramos a hablar de esta manifestación de derecho a acceso a la justicia, como todo derecho fundamental, tiene limitaciones. Es decir, si bien yo tengo el derecho a acudir al órgano jurisdiccional, hay limitaciones. Y acá hay un dato importante. Yo advierto que, por ejemplo, cuando los jueces al calificar una demanda, declaran inadmisible o improcedente la demanda, y en la apelación el abogado de la parte demandante cuestiona esa decisión, no utiliza un argumento medular. Y el argumento medular es el siguiente. Si bien yo tengo un derecho de acceso a la justicia, es un derecho limitado, pero el único que puede establecer límites es el legislador. Entonces, si esa limitación no está en la ley de forma explícita, simplemente el juez no puede inventar esas restricciones. Este, esta premisa es fundamental para determinar cuándo estoy ante una calificación abusiva de la demanda. Si es que, por ejemplo, un juez me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me traigas los originales con el sello del juez de paz, indudablemente que ustedes pueden decir, un momentito, ¿dónde existe el mandato legal por el cual usted me está pidiendo este tipo de documentos?
Yo les digo por experiencia propia que no existe ninguna norma que imponga la exigencia de presentar originales, salvo en el caso de los títulos o procesos ejecutivos, donde hay una norma especial. Pero después en los demás procesos, el juez no puede decirte, ¿sabes qué? Tráeme los originales, porque no hay ninguna norma que lo diga. El juez puede eventualmente, y lo he escuchado, sostener y decir, pero es necesario los originales para descartar de que estoy ante un fraude. Bueno, si bien el juez tiene la, eh, la facultad disciplinaria dentro del proceso, la responsabilidad de ver de que los actores, de que las partes actúen ceñidas a a un comportamiento leal, honesto, de buena fe, pero ello se produce dentro del proceso, no al momento de la calificación donde recién se está determinando si es que se admite o no se admite una demanda. Yo no les puedo negar que las mayores discrepancias que tengo con mis colegas es sobre este tema. Cuando cuando tengo la oportunidad de compartir algún momento con los secretarios del área de calificación, eh, les pregunto, díganme, y me entero de cada barbaridad que en cuanto a la calificación, que claramente lo que se advierte es un proceder arbitrario. Si es que, pongo un ejemplo, ¿qué sucede si al momento yo presento una copia simple? La pregunta es, ¿puedo yo emitir una sentencia como juez en base a copias simples? Claro, no hay norma que me lo prohíba. Más aún, estamos hablando de que durante el proceso hay el contradictorio. ¿Qué pasa si la parte demandada dice efectivamente, señor juez, yo firmé con el señor el contrato, pero estoy hablando de un acto simulado, señor juez, fue simulado? Es decir, no se cuestiona la eficacia probatoria de los documentos, sino el contenido, y eso forma parte de otro debate. ¿O qué sucede si es que se dice, sí, señor juez, yo firmé ese documento, pero ojo, se produjo un incumplimiento? Entonces, entramos a otro ámbito. Algo que yo he podido eh, extraer de la literatura brasileña o brasilera es la proscripción de de las resoluciones sorpresa. Es decir, cuando el juez, siendo un tercero imparcial, emite decisiones sin el previo contradictorio, ¿ya? Y precisamente una de ellas tiene que ver con el hecho que, no obstante las partes haberse puesto de acuerdo o no existir controversia sobre determinados aspectos, el juez termina sacando una suerte de conejo del sombrero y toma decisiones que son susceptibles de ser convalidadas precisamente como consecuencia que la parte contraria no observó eventualmente ese vicio. Y en el caso concreto de este tipo de exigencias que se hacen a nivel de la etapa postulatoria, reitero, los jueces, no sé si no son conscientes, pero terminan eh, sustituyendo a algo que le corresponde a la parte contraria, suponiendo que incluso va a haber un cuestionamiento respecto a la eficacia probatoria de documentos o de pruebas, cuando simplemente eso no le corresponde al juez, salvo en los supuestos de fraude, pero eso se determina, reitero, en la etapa del desarrollo del proceso, no en la etapa de calificación. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos procesales? Bueno, hablar de presupuestos procesales, como le decía, son condiciones que deben de existir a fin de poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sea que éste sea fundado o infundado, ¿ya? De tal manera que si no se dan estas condiciones, pues simplemente no puede generarse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. ¿Cuáles son estos? Tenemos por un lado los presupuestos procesales de fondo,
que vendrían a ser las condiciones de la acción, que como lo mencionaba a inicios, ya es un término que hay que desecharlo de nuestra mente, de nuestro léxico, porque en realidad ahora solamente se emplea el término presupuestos procesales. Y los otros son los de forma. En esta primera diapositiva vamos a ver los de fondo, ¿ya? ¿Cuáles son los de fondo? Eh, los de fondo son la legitimidad para obrar, el interés para obrar y la posibilidad jurídica o la voluntad de la ley. Vayamos directamente al tema. A ver, eh, ¿qué debemos entender por la legitimidad para obrar? Cuando se plantea esta pregunta, ¿qué debemos entender por la legitimidad para obrar? Surge un primer inconveniente, porque existe en la doctrina dos posiciones, ¿ya? Una corriente concreta y otra autónoma. La corriente concreta, desarrollada por Giuseppe Chiovenda, lo que plantea es que hay una, o debe o mejor dicho, la legitimidad para obrar es una proyección del derecho material, ¿ya? De manera tal que solo puede demandar quien es titular de un derecho. Pero ojo, solo puede demandar quien alega y prueba que es titular de un derecho. ¿Está bien? Eh, con lo cual, advertimos una correspondencia entre el titular de un derecho y aquel que promueve o contradice una demanda. ¿Ya? En cambio, en la corriente autónoma, postula y dice, existe necesariamente para establecer la categoría de legitimidad para obrar una referencia al derecho material, pero ojo, es una mera referencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque indudablemente para establecer la legitimidad para obrar, tengo que yo identificar quién sería el titular, pero ojo, como es un presupuesto procesal, es una categoría autónoma. Solo se exige la referencia a ser titular, no a la probanza. ¿Por qué? Porque la probanza corresponde a un tema de fondo, no corresponde a la etapa inicial. Los Ujú. presupuestos procesales, conforme lo he señalado, está referido a la relación jurídica procesal válida, aspecto previo a la emisión de una decisión sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a la pregunta, ¿corresponde determinar quién es el titular de un derecho en la etapa previa a la decisión sobre el fondo? Pues la respuesta es no. Entonces, si la respuesta es no, entonces, ¿cómo yo llego a establecer la legitimidad para obrar? Simplemente verificando que quien está demandando o quien está contradiciendo alegue, relate, invoque que tiene un derecho acorde con la pretensión o con la contradicción. Esas son las dos posturas. Reitero, una concreta y otra autónoma, que separa la legitimidad para obrar de la legitimidad material sin que ello implique un completo divorcio, porque reitero, hay una referencia. Lo tomas como referencia, pero es un concepto autónomo. ¿Cuál es la posición de la judicatura peruana? A nivel de la judicatura peruana, lo que rige es esta, la corriente autónoma. Y eso, por ejemplo, lo encontramos plasmado en esta casación, la 589-2010 Lima, de la Sala Civil Permanente, que nos dice, la legitimidad para obrar es aquella identidad que existe entre la persona que la ley autoriza a solicitar la actividad jurisdiccional en resguardo de determinado derecho o tipo material y la persona que demanda o a quien debe dirigirse la pretensión. Pero les comento un detalle. En esta casación se desarrolla y dice, cuando hace referencia a la identidad, no estás haciendo referencia a la probanza de la identidad, sino
a la mera invocación de esa identidad. Hay dos cosas distintas. Una es decir, prueba que tú eres titular de un derecho, y otra cosa, ojo, en la etapa para establecer la relación jurídica procesal, que es el tema del saneamiento, ¿ya? Una cosa es decir, prueba que eres titular del derecho, y otra cosa es decir, alega que eres titular del derecho. Algo que yo siempre sustento para poder comprender por qué la corriente autónoma es la que prima, es por el simple hecho que el establecimiento de la existencia de una relación jurídica procesal válida se efectúa antes de la decisión sobre el fondo. En consecuencia, si la etapa de saneamiento donde se establece la relación jurídica procesal válida es antes de una sentencia, es antes de la actividad probatoria, yo no puedo exigir que me prueben que una persona que está demandando, que es demandada, sea titular de un derecho. ¿Por qué? Porque eso corresponde a una etapa posterior. Entonces, ¿qué debo exigir yo? Que la situación jurídica que invoque el demandante o que invoque el demandado coincida con la previsión legal. Me explico. Código Procesal Civil. ¿Quiénes pueden demandar desalojo? El propietario, el administrador, puede demandar el copropietario, en fin, todos aquellos que el propio Código Civil dice que pueden reclamar la restitución, ¿ya? Entonces, cuando yo demande desalojo, debo de invocar y decir, señor juez, yo demando porque soy propietario. Ojo, no necesariamente que lo tenga que probar. Para hablar de la legitimidad para obrar, que es un presupuesto procesal, solo debo de invocar y decir, señor juez, promuevo el desalojo porque soy propietario, porque soy arrendador, porque soy administrador, ¿ya? Cuando el juez verifique, ya, ¿quiénes pueden demandar desalojo? Artículo tal del Código Procesal Civil. Y veo a la vez que el demandante está invocando esa situación jurídica, pues simplemente hay esa identidad. Ahora, para yo lograr que mi demanda sea fundada, indudablemente que tendré que probar ese relato, ¿ya? Pero son dos cosas distintas. Eso, por favor, les pido que lo tengan claro. Solo necesito alegar que tengo la situación jurídica para reclamar determinado derecho a efecto de establecer que hay una relación jurídica procesal válida. Y tengo que probar que tengo esa situación jurídica que alegué para obtener una sentencia favorable, ¿ya? Son dos aspectos completamente diferentes, ¿ya? Hay una legitimidad para obra ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria, concretamente, está referida a que yo alego que soy titular de una situación jurídica eh, según una norma que a mí me confiere un derecho, a mí. Por ejemplo, el del desalojo. ¿Quiénes pueden demandar desalojo? Lo decía, propietario, arrendador, administrador. Entonces, yo lo que digo es, señor juez, yo soy propietario, es decir, yo soy el titular y lo voy a probar durante el desarrollo del proceso, ¿ya? Entonces, yo ahí digo, yo soy titular del derecho. En cambio, en la extraordinaria, yo no digo, soy titular del derecho sustantivo. No, no, no. En la extraordinaria, lo que sucede es que el legislador, pese a que no eres titular del derecho, te faculta a demandar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la acción subrogatoria u oblicua. ¿Qué sucede en la acción subrogatoria u oblicua? ¿Qué sucede ahí? Pues algo muy simple, ¿ya? Por ejemplo,
eh, yo le he prestado un dinero al doctor Henry y el doctor Henry eh, no ha cumplido, me tiene la deuda, pero yo me entero que la señorita Ruth, ¿ya? A su vez le está debiendo una suma idéntica al doctor Henry. Es decir, el doctor Henry conmigo es deudor, pero respecto de la señorita Ruth, el doctor Henry es acreedor. Entonces, yo, pese a no ser titular del derecho de crédito que existe entre el doctor Henry y Ruth, yo lo que hago es demando a Ruth. ¿Ya? Miren, yo no soy titular del derecho de crédito entre el doctor Henry y Ruth, pero la ley a mí me faculta a dirigirme contra Ruth, pese a que no soy titular del derecho de crédito. ¿Por qué me faculta a mí? Porque me dice, oye, si te está deudando el doctor Henry y él no quiere cobrar una deuda que te permitiría a ti cobrar la deuda que tú sí eres titular, pues yo te faculto a que demandes a Ruth. En este caso, ustedes pueden advertir, yo no soy titular del derecho de crédito, pero la ley de manera excepcional y extraordinaria me faculta a demandar. ¿Ya? También tenemos el artículo 60, que está referido a la sustitución procesal. ¿Ya? Una persona puede iniciar un proceso coadyuvar la defensa ya iniciada cuando tenga interés en su resultado, sin necesidad de acreditar derecho propio o interés directo. Ahí tenemos también otro supuesto. ¿Ya? Continuamos. Y llegamos también a esta parte muy importante, la legitimidad para obrar activa y pasiva. Miren, lo que les mencionaba. eh, el- Dice la legitimidad, y esta sentencia casatoria lo que termina demostrando es precisamente que no se tiene que probar, sino se tiene que alegar, ¿ya? Invocar la condición de titular de un derecho, salvo la legitimidad extraordinaria. Dice, la legitimidad para obrar activa no exige ser titular de un derecho, sino expresar una posición habilitante para demandar, toda vez que la titularidad del derecho es una cuestión de fondo que deberá ser dilucidada en la sentencia, en tanto que la posición habilitante es una condición procesal mínima para establecer la existencia de una relación jurídica procesal válida. Creo que más claro que el agua, no hay, ¿verdad? Entonces, clarísimo. Tú no debes de probar que eres titular de derecho, sino que tienes una posición habilitante. ¿Cuál es tu posición habilitante? Si es ordinaria, invocar la calidad de titular del derecho. Y si es extraordinaria, invocar que por mandato de ley estás facultado para demandar. ¿Ya? En el caso de la legitimidad para obrar pasiva, lo mismo. Por ejemplo, el desalojo por ocupante precario. ¿Contra quién tiene que ser promovida? Contra el ocupante precario. Muy bien. Si el demandante, al momento de redactar su demanda de desalojo, dice, y yo demando a Pedro, ¿ya? Quien es, eh, yo demando a Pedro, quien es el guardián, escuchen bien, quien es el guardián del señor José, ¿ya? Quien es el guardián del señor José, Pedro, guardián del señor José. Ahí lo que hace Pedro es decir, un momentito, señor juez, en la propia demanda está diciendo que yo soy guardián. Y el guardián no es poseedor. Entonces, yo soy un guardián, soy un tenedor de la posesión. Entonces, el propio demandante está diciendo que me demanda a mí, pese a él mismo reconocer o declarar en su demanda que yo estoy ocupando el bien en nombre de otro, que es José.
Entonces, señor juez, quien tiene que ser demandado es el poseedor, no el tenedor, es el poseedor. Entonces, yo soy un mero guardián. Entonces ahí él puede deducir o una excepción de falta de legitimidad para decir, señor juez, a quien tiene que demandar es al poseedor, es decir, aquel por mandato de quien yo estoy acá ocupando. Puedo deducir la excepción o en todo caso lo que puedo plantear es una denuncia civil. Señor, ahora, ¿cuándo, por ejemplo, procedería una denuncia civil? Cuando el guardián, perdón, cuando en la demanda no se identifique, porque, por ejemplo, uno tiene un terreno, llega y encuentra a Pedro, pues uno parte de la premisa que Pedro es poseedor precario, ¿verdad? Oye, Pedro, ¿qué te pasa? Se ha metido finalmente a la casa. Entonces, Pedro, cuando llega a la demanda, él dice, señor juez, un momentito, planteo denuncia civil. ¿Por qué? Porque simplemente yo soy un guardián del señor José. Él es el que tiene que venir acá a, eh, a defender, a defenderse. Yo no, porque nuevamente yo no tengo un derecho para estar ocupando. Yo estoy cumpliendo una función. Tengo la posesión, soy tenedor de la posesión por mandato del señor José. Un detalle final, y esto, bueno, ya no tanto dirigido a ustedes, sino más bien como reflexión. Suele suceder que se relata este tipo de hechos, pero no se plantea la denuncia civil. En esos casos es responsabilidad del juez incorporar a José. Porque si yo ya de la contestación advierto esto, oye, José forma parte de la relación jurídica procesal. Se está diciendo que él es el poseedor. Entonces, si es que aún cuando no exista denuncia civil, tiene que venir José como litisconsorte necesario. Porque ya reitero, en la propia contestación se está indicando que se está ocupando el bien por mandato de José. Ahora ingresamos al interés para obrar. ¿Qué es el interés para obrar? Es la necesidad actual, urgente, inmediata y reemplazable de recibir tutela. ¿Por qué? Porque, bueno, ya intenté todo y simplemente no logro obtener la tutela de mi derecho. ¿Ya? Mi profesor, extinto profesor, eh, y no puedo negar que uno de los cuales influyó mucho en ese interés por el tema procesal, además de mi maestro Enrique Salazar, el profesor Morales Gómez, ¿qué nos dice? Nos dice, el interés para obrar es este interés que debe existir para que se emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sobre la pretensión planteada como consecuencia de qué, de que hay una insatisfacción o violación de un derecho tutelado, porque no existe otro camino que no sea el de acudir al órgano jurisdiccional para lograr el resarcimiento o la satisfacción del referido derecho. A mí me lo explicaba mi amigo y profesor, me decía, mi amigo y mentor, me decía, el interés para obrar lo comprendes de manera simple. Es, es aquel presupuesto que surge ante el hecho que por haberse vulnerado un derecho o porque exista la amenaza de vulneración de este, no hay otra forma de lograr una protección a este derecho vulnerado o en riesgo. ¿Ya? No hay manera de que ya lo protejas, lo salvas. Necesariamente la única vía que te queda es el Poder Judicial. Ese es el interés para obrar. ¿Por qué este concepto es básico? Porque si yo no tengo la necesidad, porque falta todavía recurrir a otras opciones, pues simplemente no tengo la necesidad de tocarle la puerta al Poder Judicial. El Poder Judicial válidamente me puede decir, ¿sabes qué? Anda previamente, trata de solucionar ese conflicto porque hay otras vías. Si es que habiendo estas otras vías, tú las transitas, recién, si es que transitándolas, sigue manteniéndose la situación de violación o amenaza de vulneración de tu derecho, recién vendrás. ¿Ya? Ahora,
esto puede motivar una reflexión a propósito de la conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque hay una visión hasta cierto punto conflictivista y judicial de la solución de conflictos que te dice, ¿sabes qué? Todos esos mecanismos alternos son innecesarios o son inútiles. Así que, ven, yo te abro la puerta una vez al Poder Judicial. Y ustedes eventualmente esto lo van a ver ya lo van a ver en decisiones judiciales o incluso hasta por algunos académicos que plantean la eliminación de la conciliación extrajudicial. Yo les voy a adelantar cuál es mi postura sobre eso. Si viviéramos en un país donde abundan los recursos, donde hay una cantidad de jueces u órganos jurisdiccionales que en proporción a la población pueda dar plena satisfacción a la demanda de justicia, perfecto. Eliminemos estos métodos alternativos de resolución de conflictos o concretamente la conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque nos sobran los recursos y podemos atender a todos. Vengan directamente. Pero en un país como el nuestro, si puedo atender válidamente a 5, pero tengo una demanda de 10, a alguien le estoy restringiendo el acceso a la justicia, ¿verdad? Yo soy juez, tengo un tiempo limitado para atender, no es que pues tengo las 24 horas de tiempo para poder impartir justicia. Entonces, con todo el compromiso y todo, puedo atender solamente 5. ¿Qué hago con los otros 5? Van a verse restringidos en sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo inteligente. Y decir, bueno, de los 10, aquellos casos sencillos que se pueden solucionar fuera del juzgado, que se hagan fuera del juzgado. Y los casos complejos, los difíciles, los que no se pueden resolver porque tienen un nivel de complejidad tal, esos que vengan al Poder Judicial. Para mí, por ejemplo, es un absurdo que tengamos casos eventualmente que pueden llegar hasta la Corte Suprema por arrendamiento de 150 soles, 200 soles. ¿Verdad? Imagínense, yo alquilo a un estudiante universitario y la pensión, pues 200 soles, se atrasa 3, 4 meses, no quiere salir y genera finalmente un conflicto. Por ejemplo, en esos casos, decir, no, este caso necesariamente abre las puertas al Poder Judicial porque el propietario debe obtener tutela. Un momentito. Intenta la conciliación. Intenta la conciliación, ¿por qué? Porque poniéndole a conocimiento, por ejemplo, las ventajas de evitar un conflicto. Para el demandante, el proceso mismo, la etapa de ejecución. Si uno se hace una proyección sumando costos, va a llegar a la conclusión, oye, ¿sabes qué? Me has dejado de pagar 6 meses, perdón, 3 meses. 300 soles son 900 soles. ¿Sabes cuánto me va a conllevar todo el proceso? Más ejecutar la orden de lanzamiento. Bueno, abogados, ustedes saben. Entonces, yo tengo ya información que me permite entrar a una negociación. Y ahí, abogados, ustedes tienen un amplio margen. En el caso del demandado, cuéntame, ¿qué es lo que sucede? Eres un estudiante universitario, no puedes pagar, tienes problemas. Muy bien, vamos a encontrar una solución. Te puedo refinanciar, te puedo hacer un reajuste, o en todo caso te puedo dar las facilidades para que te retires. ¿Por qué? Porque tengo la información válida para propiciar una conciliación. Y eso es responsabilidad del conciliador y eventualmente de los abogados que asisten. El abogado debe de informar la realidad, porque a veces se genera la expectativa, no, vamos a lograr recuperar tu propiedad en 6 meses. Eso es impensable. En algún momento, por ejemplo, el tema de, eh, cuando salió el tema de los desalojos express, ¿ya? Cuando salió el tema de los desalojos express, por ejemplo, eh,
se decía, vamos a lograr desalojos en 3 meses. Bueno, ahí vean ustedes los datos. Y ahora yo tengo una posición crítica, no obstante reconozco cuál es el espíritu que hay sobre un nuevo protocolo que se ha aprobado. Mi posición es crítica, ¿por qué? Porque considero que debemos de impulsar concretamente la conciliación. Tenemos que reforzarla. Y esto, reitero, va en un contexto muy puntual como tiene que ver el tema del interés para obrar. Que se agoten los mecanismos. ¿Para qué? Para poder concentrarnos en aquellos casos que realmente lo demandan. Y finalmente, la posibilidad jurídica, ¿a qué se refiere? Que cuando alguien reclame algo, ello esté amparado por el legislador. Sobre esto, un comentario muy puntual. Me he encontrado ante sentencias que dicen, lo que tú estás demandando no tiene una previsión normativa. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces el juez considera y dice, lo que tú estás pidiendo no está regulado en forma explícita. Y hay un error, porque no necesariamente todos los pedidos tienen que estar basados en una norma precisa. Puede ser que yo lo que esté demandando se desprenda de ello. ¿Ya? Yo me he encontrado ante criterios que dicen, no hay ninguna norma. No, mentira, sí hay la norma. ¿Por qué? Porque el propio título preliminar del Código Procesal Civil y del Código Civil te dice que es obligación del juez impartir justicia, aun cuando exista defecto o vacío en la legislación. Obviamente, tiene que ser un reclamo valedero, ¿verdad? Tiene que ser un reclamo con sustancia. Invoco una situación, oye, mi derecho de propiedad, un derecho a mi tranquilidad, en fin, pedidos que tengan un sustento en algún derecho, no específico, pero sí general. Ahora, cuando no existe nada de eso, indudablemente que son demandas que no merecen ningún tipo de amparo. Ahora continuamos con la segunda diapositiva, que ya tiene que ver con algo más de mayor incidencia. eh, y es el tema de los presupuestos procesales de forma. Acá nos vamos a encontrar de temas también muy interesantes. Estos de forma, igualmente, deben de concurrir para establecer una relación jurídica procesal válida. Y tenemos tres: competencia, capacidad y requisito de la demanda. En el tema de la competencia, todo poder del Estado tiene que tener sus funciones completamente delimitadas. De ahí que cuando eventualmente hay un exceso en ese ejercicio de competencias, pues existe un mecanismo para que el Tribunal Constitucional dilucide esos conflictos o contiendas, que es la contienda de competencia, ¿verdad? Paréntesis, sobre este tema de contienda de la competencia, hay un cuestionamiento que en los últimos tiempos, el problema que está generando ello tiene que ver con que está siendo instrumentalizado para influir finalmente en el ejercicio de decisiones jurisdiccionales. Ese es un tema muy peligroso, es decir, oye, ya se judicializó el conflicto y finalmente tú estás cuestionando la decisión judicial, pero de manera indirecta a través de un cuestionamiento de la competencia. Ese es un tema muy riesgoso. ¿Por qué? Porque se está naturalizando progresivamente esa figura y va a surgir para todo tipo de conflicto. Yo puedo considerar y decir, bueno, este es un tema que no le compete al Poder Judicial, así que contiene la competencia. Hay todo un debate sobre ello. Y para delimitar el ejercicio de esta competencia, pues hay reglas o criterios, ¿ya? Estas reglas o criterios de competencia están preestablecidos. Un tema para que lo tengan clarísimo. La competencia está predeterminada, ¿ya? Surge un debate interesante. Doctor, ¿qué sucede si es que el día de mañana sale publicado un nuevo Código Procesal Civil? ¿Qué pasa con los procesos cuya competencia ha sido determinada? ¿Puede ser modificada con la nueva? La regla es que no, ¿ya? La regla es que no. Pero el legislador lo pudiera hacer. ¿Cuál es la condición? Que resulte más favorable. Que resulte más favorable.
todo basado en una concepción a favor de la tutela de derechos fundamentales. Por ejemplo, si yo tengo una competencia que me restringía el ejercicio de mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la nueva legislación me resulta más favorable, pues es lógico que esta prime. Pero la regla es que no puedes modificar los temas de competencia, ¿ya? No puedes modificar. Cosa distinta es, por ejemplo, la competencia respecto a órganos revisores. Ahí, por ejemplo, puede ser que inicialmente esté previsto hacia un determinado órgano y debido a la necesidad de una mayor especialización, ahora ya no sea un determinado órgano revisor, sino eventualmente otro. Eso sí es admisible, porque en todo caso estamos hablando de la manera como se materializa el derecho a la pluralidad de instancias, o, hablando del Código Procesal Civil, de la doble instancia, ¿ya? La competencia, eso también es algo fundamental. ¿Cómo se determina la competencia? Reglas preestablecidas por mandato de ley, ¿ya? Por mandato de ley. ¿Quién conoce un proceso? Aquel juez que está predeterminado por la ley. Porque si no, pues empezamos a admitir situaciones como juzgados ad hoc. Entonces, oye, ¿sabes qué? Mira, te corresponde esto, pero no, te voy a someter a una vía completamente distinta, con lo cual, pues, indudablemente que estás perjudicando a la parte. La competencia es indelegable, ¿ya? Hay todo un antecedente histórico sobre ello, pero la regla, pues, es que no se pueden crear comisiones especiales. eh, no hay proceso judicial por comisión o delegación. Así se proscribe pues que alguien pueda ser juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Entrando a hablar ya de los criterios de competencia, tenemos objetivos y territoriales. En el caso de la competencia objetiva son dos, materia y cuantía. En el caso de la territorial, pues depende de la ubicación geográfica de los órganos jurisdiccionales. Competencia por materia, eh, se entiende por esta la pretensión que expresamente el legislador atribuye como objeto de conocimiento a un determinado órgano jurisdiccional. Las características de las normas de competencia por materia son las siguientes. Son imperativas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sucede si es que el proceso de nulidad de acto jurídico, como ustedes saben, es un proceso de conocimiento de competencia del juez civil? Pregunta, es imperativa. ¿Esto qué implica? Que no puede admitirse un acuerdo procesal, una convención procesal, en la cual las partes convengan que no sea de competencia de un juez especializado civil, sino que sea de competencia de un juez de paledrado. Como es una norma imperativa esta competencia, no se admite ese tipo de convenios. Otro, son especiales porque no se aplican por analogía. En el caso de los procesos que sus materias aquellos procesos cuya competencia está determinada por materia, solo se aplican a aquellos tipos de procesos. No podemos hacer aplicaciones analógicas. Otro, son excluyentes, incluso cuando las pretensiones estén cuantificadas. Por ejemplo, la nulidad de acto jurídico. ¿Podemos cuantificar la nulidad de acto jurídico? Eventualmente sí. Por ejemplo, respecto de los bienes objeto del acto jurídico en materia de nulidad. Pero lo que prima acá es la materia, no la cuantía. Es un criterio preponderante. Después entramos al tema de la cuantía, que en concreto está referido a los términos económicos de la pretensión, ¿ya? Es decir, qué es lo que se está discutiendo a nivel de valor económico. En función a la cuantía, y lo vamos a ver más a continuación, la competencia pues, puede ser asignada a un juez de paletrado, a un juez especializado o a un juez de paz. Igualmente, las normas o reglas de competencia por cuantía son normas imperativas, no me puedo yo desconocerlas a través de un acuerdo. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de indemnización de daños y perjuicios por $1.000.000, yo no puedo celebrar un convenio procesal a través del cual yo diga que quien es competente es el juez de paz. No, ¿por qué? Porque supera en exceso la competencia por cuantía para conocer este tipo de procesos.
Otros se aplican a falta de disposición legal especial sobre la competencia por materia. Acá tenemos un cuadro actualizado de la competencia por cuantía. Este es un cuadro, yo les comparto. A mí me resulta fundamental cuando realizo mi labor de calificación. Están en la diapositiva, ya se las he enviado al doctor Henry, seguro se las va a distribuir. ¿Por qué es fundamental este cuadro? Porque cuando yo redacto una demanda y esta tiene criterios cuantificables, yo voy a poder ubicarme aplicando una operación aritmética si es de quién es competente, quién es el competente, el juez competente para conocer el proceso. Por ejemplo, en el caso de los procesos sumarísimos, menores a 50 URPs, el juez de paz, mayores de 50 pero menos de 100, el de paz letrado, eh, ahí estamos, por ejemplo, hablando y menos de 100 URPs. Si es que supera las 100 URPs, ya estamos hablando del juez civil, ¿ya? Eso no se aplica para el proceso de desalojo por falta de pago o vencimiento de contrato, porque en esos casos se aplica otro criterio, que la renta mensual sea hasta 50, juez de paletrado, más de 50, el juez civil. En procesos abreviados, cuando ya salimos del espectro del proceso sumarísimo, cuando supera las 100 URP. Cuando supera las 100 URP, ya no hablamos de proceso sumarísimo, sino de abreviado. Y ahí también hay una separación. De 100 a 500, paz letrado. De 500 y menos de 1000, el juez civil. ¿Por qué menos de 1000? Porque si supera las 1000, deja de ser abreviado y pasa a ser proceso de conocimiento, que como ustedes lo saben, es de competencia solo del juez civil. En el caso del proceso de ejecución, también tenemos menos de 100 URPs el juez de paz letrado, más de 100 URPs es el juez civil. Por ejemplo, una letra por 20.000 soles, que es menos de 100 URPs, es competente el juez de paz letrado. Por territorio, estas están enderezadas a fijar el juez horizontal competente, esto es, del mismo nivel de organización judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente tenemos jueces de paz, paz letrados especializados y salas superiores. Y todos ellos realizan su función en un determinado ámbito territorial. ¿Cuáles son las reglas o características de este tipo de reglas de competencia? En primer lugar, las reglas que son dispositivas, ¿ya? ¿Por qué son dispositivas las reglas de competencia territorial? Porque yo sí puedo convenir una competencia distinta. ¿En qué casos yo no puedo pactar someterme a un juez distinto territorialmente? En los casos que la competencia territorial sea improrrogable, ¿ya? Esta competencia se aplica de manera supletoria, eh, perdón, se aplican en suborden a la norma de competencia por materia o cuantía. Esto es, primero se determina si el juez es competente a nivel de materia y a nivel de cuantía, y luego de ello entro a verificar si es competente por territorio. ¿Por qué por territorio? Lo veo al final, porque incluso si es que no es, perdón, porque si es que no hay una competencia improrrogable, puede operar la prorrogabilidad de la competencia. Esto es, si es que no existe un cuestionamiento a la competencia territorial, siendo el juez incompetente por territorio, y esta no es una competencia improrrogable, al no existir un cuestionamiento a la competencia a través de la excepción respectiva, pues hay una prórroga de la competencia y el juez territorialmente incompetente se convierte ahora en competente. Tenemos a nivel territorial tipo de fuero, facultativos exclusivos, ¿ya? Por ejemplo, hay un fuero general de la persona natural. Esto es, ¿cuál es el juez competente? El juez del lugar del domicilio del demandado. Esa es la regla, ¿ya? En el caso de las personas jurídicas, ahí tenemos un espectro más amplio, donde queda su sede principal, ¿ya? Donde queda su sede principal.
Pero tenemos fueros especiales, y, fueros especiales facultativos y exclusivos. Los facultativos, donde te dice, si bien la regla es en el domicilio del demandado, sin embargo, entramos a los casos especiales. Artículo 24. ¿Cuáles son esos casos especiales? Donde va a depender del tipo de controversia. Ahí el juez te dice, también es competente, además del juez del domicilio del demandado. Por ejemplo, en el caso de pretensiones sobre derechos reales, donde esté ubicado el bien. Un ejemplo, el doctor Henry está en Pucallpa. ¿En Pucallpa, doctor Henry? ¿Están en Pucallpa? Ahí se me fue el doctor Henry. Sí, doctor, disculpe, estamos en Pucallpa. Sí, estamos en Pucallpa. Ya, perfecto. Por Para ejemplo, colaborar. el doctor Henry tiene su domicilio en Pucallpa. Yo estoy en Trujillo, pero los bienes están en Lima. Entonces, la regla es que yo tendría que demandar al doctor Henry en Pucallpa, ¿verdad? Pero yo voy a demandar reivindicación, que es una pretensión de naturaleza real. Y el bien está en Lima. Entonces ahí tengo, además de ser competente, el juez civil de Pucallpa, también sería el juez civil de Lima. Porque la pretensión versa sobre derechos reales y la pretensión reivindicatoria está referida a un bien que está ubicado en Lima. Ahora es facultativa. Yo o demando en Pucallpa o demando en Lima. Y ahí el inciso 1 del artículo 24 pues te dice, como por ejemplo, también proceso de retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación y delimitación de áreas y linderos, entre otros. Por ejemplo, otro caso, la regla. Una persona vive en Trujillo, la esposa está viviendo en Iquitos, ¿ya? Pero ¿dónde estuvieron viviendo? Estuvieron viviendo en Chiclayo. Ahí quedó su último domicilio, sino que ya por motivos laborales uno se fue a Trujillo y otro está en Iquitos. Entonces, como el último domicilio fue Chiclayo, yo puedo demandar o bien en Iquitos, que la demandada vive allá, o en su defecto puedo demandar en el último domicilio conyugal, de Chiclayo. Y así tenemos los otros supuestos, ¿ya? Nuevamente es facultativo, le da una opción al demandante. También tenemos fuero convencional y entra lo que les decía. La posibilidad de, a través de pactos, acuerdos, someterse ambas partes, a que en caso surja un conflicto de índole judicial, se van a someter a una competencia distinta a la que acabo de mencionar, que sería el domicilio del demandado o cualquiera de las facultativas. Pongamos un ejemplo. Eh, Juan, próspero empresario, radicado en Trujillo, ¿ya? Juan. Y tenemos a Marcos. Igualmente, un proveedor, su domicilio es en Tumbes. Tumbes, Trujillo. Pero ambos reconocen que realizan tantas actividades y dicen, nosotros celebramos un contrato de suministro de determinados productos y en caso surja conflictos, nos vamos a someter a la competencia territorial, no de donde se celebró el contrato, no del domicilio del demandado, sino a uno especial. ¿Dónde? Donde funciona el área legal de nuestros respectivos negocios. El área legal queda en Lima. Entonces, al momento de celebrar el contrato, pese a que la competencia puede ser tanto el domicilio del demandado en Tumbes, como en el lugar donde se celebró el contrato, donde surgen las obligaciones, que sería en Trujillo, nos sometemos a un territorio completamente distinto. Esto es Lima. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, en base a esta cláusula, a este pacto, nos sometemos a una competencia completamente diferente. Datos importantes. ¿Qué pasa si pese a este pacto yo demando en Trujillo? Perdón, lo demando en Tumbes al proveedor que me ha incumplido. Lo que puede hacer el proveedor es esto.
deduce una excepción de incompetencia. Le dice, juez, yo no voy a aceptar la competencia que entumbes porque ya habíamos pactado que de generarse un conflicto, el juez competente va a ser el línea. Opones la cláusula. ¡Pum! Fundada la excepción, se va al línea. O lo que puede hacer es renuncia a este pacto. ¿Cómo? Simplemente no cuestionando la competencia. No deduce ninguna excepción. Al contestar la demanda y no alegar la incompetencia del juez, porque hay este pacto, se somete a la competencia que le ha planteado el demandante y el juez de Tumbes será quien va a conocer de ahora en adelante el proceso. ¿En qué casos no se admite estos pactos? Ya lo he dicho, cuando la competencia territorial es improrrogable. Ejemplo, materia sucesoria. En materia sucesoria, el juez competente es el juez del lugar del último domicilio del causante, del finado, del fallecido, del muerto. ¿Ya? Ese es el juez competente. Prórroga tácita de la competencia, ya lo mencionaba, es por ejemplo cuando se me plantea ante un juez incompetente y yo no cuestiono la competencia. Acepto al juez incompetente y ahora se convierte en un juez competente. La competencia funcional son aquellas que no tienen por objeto establecer ante quién debe interponerse la demanda, sino quién debe conocer la causa principal y o de las cuestiones incidentales que surjan antes, durante o después de llevado a cabo un proceso. Las normas de competencia funcional atienden a la organización del proceso en fase o subfases, algunas de ellas necesarias y otras eventuales a las circunstancias. Otro de los presupuestos procesales de forma es la capacidad. La parte procesal es toda aquella persona que demanda o en cuyo nombre se demanda. Parte es también toda aquella persona a quien se demanda. Es decir, parte procesal, este es un dato por favor importantísimo, importantísimo. La parte procesal es una categoría, una institución procesal. Solamente hablo de parte procesal en el proceso. Fuera del proceso no existe parte procesal. Solo cuando hay un proceso judicial hablamos de parte procesal. Por favor, eso entiendan. Cuando alguien demanda, se convierte en parte procesal demandante. Si yo demando a otra persona, esa otra persona es la parte demandada. ¿Ya? Capacidad para ser parte procesal es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de situaciones jurídicas procesales. ¿Quiénes tienen la capacidad para ser partes procesales? El nasciturus, es decir, la persona que está por nacer, la persona natural, la persona jurídica, el Estado, el patrimonio autónomo como la surgida de la sociedad de gananciales. Y entonces ya, eso es parte procesal. Ahora, capacidad procesal. ¿Ya? Capacidad procesal. La capacidad procesal es la aptitud que tiene una persona para desarrollar por sí misma situaciones jurídicas procesales. Miren, quiero que por favor diferencien acá también un tema muy puntual. ¿Quién es parte? Es toda persona que demanda o en cuyo nombre se demanda. Por ejemplo, Johan Kesnay demanda obligación de suma de dinero. Él es demandante. Por ejemplo, Johan Kesnay demanda en nombre de, del doctor Henry. ¿Quién es parte? El doctor Henry. Él es el que demanda. Ojo, no obstante a que demanda a través de otra persona. ¿Ya? ¿Cuál es esa otra persona? Soy yo, su representante. Pero quien es parte es el doctor Henry. Él es el que está demandando, pero no de manera directa, sino a través de un representante. Ahora, capacidad procesal. Es la actitud que tiene una persona para desarrollar por sí misma situaciones jurídicas procesales. ¿Quién tiene capacidad para generar situaciones jurídicas procesales? Quien tiene capacidad de ejercicio. Quien tiene capacidad de ejercicio, tiene capacidad procesal. Es decir, el mayor de 18 años. Pero ojo, nosotros sabemos que aun cuando puedas tener 18 años, tu capacidad de ejercicio puede ser restringida, una capacidad de ejercicio restringida,
o puedes ser un completo incapaz, ¿ya? Ahí también acá hay que, ¿saben qué? Concordarlo con las nuevas reglas de la capacidad jurídica, que como ustedes sabrán, se ha reconocido que todos tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. No obstante, hay personas que su capacidad de ejercicio se ve restringida o son absolutamente discapacitados, o perdón, absolutamente incapaces, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién tiene una capacidad de ejercicio restringida? Por ejemplo, aquel que ha sido declarado interdicto, por ejemplo, ¿verdad? Él tiene una capacidad de ejercicio restringida, porque él no puede ejercer su, eh, no puede ejercer su derecho. Se ha visto limitada precisamente por una declaración judicial, ¿ya? Ahora, la representación procesal es el instituto que permite que una persona pueda realizar actos procesales en nombre de otra. ¿Cuál es el requisito? Uno, que aquel que alega ser titular de un derecho haya autorizado a este representante a actuar en su nombre. Reitero, para la representación tiene que haber esta autorización. Y segundo, que el representante actúe en nombre del representado, es decir, que diga, yo estoy actuando no por derecho propio, sino en representación de mi representado. Y además que su actuación sea dentro de los límites de las facultades conferidas. A nivel procesal tenemos facultades especiales y facultades generales, ¿verdad? Facultades generales y facultades especiales. Muy bien. Respecto de las generales, pues todas están detalladas en el Código Procesal Civil. Para las especiales se requiere principio de literalidad, expreso mandato, facultades especiales. Y finalmente, nos encontramos ante la procuración oficiosa. ¿Qué es la procuración oficiosa? No es otra cosa que aquel instituto que le permite a una persona demandar en nombre de otra, no obstante carecer de representación procesal. Pongamos un ejemplo. Eh, Juan vive en el campo y su vecino colindante, Raúl, ¿ya? Es Raúl. Entonces, los dos son muy vecinos, comparten muchas experiencias y finalmente Juan, por temas laborales, emigra, va. Entonces se queda solamente Raúl y el predio colindante está ahí, ¿verdad? Lo deja ahí. De un momento a otro, Raúl ve que en el terreno de Juan se han metido unas personas. Trata de comunicarse con su vecino Juan, lo llama, lo ubica y nada. Entonces él dice, ¿saben qué? Yo estoy más que convencido que si es que lograse tomar conocimiento Juan, mi vecino, de esta invasión, él actuaría en defensa de su derecho, porque esto le pertenecía a sus papás. Pero como no lo puedo hacer, no lo puedo ubicar a Juan, yo voy a actuar en su nombre. Ojo, el procurador oficioso no tiene representación, no tiene ningún mandato, pero él actúa sobre la base de la creencia que cuando venga Juan va a ratificar todos sus actos. Entonces lo que hace Raúl es demanda de desalojo y dice, señor juez, hay una imposibilidad para ubicar al propietario, yo soy su vecino y no dude que cuando se presente Juan, él va a ratificar todos mis actos. ¿Ya? Va a ratificar todos mis actos. Entonces, Raúl inicia el proceso de desalojo, todo. Si en el trayecto se presenta Juan, Juan debe de ratificar lo que ha hecho su vecino para que el proceso continúe. Porque ¿qué pasa si es que llega Juan y dice, ¿sabes qué? Mira, ya no tengo ningún tipo de interés en eso. Así que yo no quiero ningún conflicto, me apersono
no ratifico los actos de mi vecino, así que no quiero ningún conflicto. Con esa declaración, simplemente el proceso concluye. Finalmente, y ya habíamos adelantado algo, los requisitos de la demanda, requisitos de admisibilidad y procedencia. Todos esos están detallados en el Código Procesal Civil. Los primeros están referidos a los requisitos procesales de forma que deben de tener toda demanda, y los requisitos de procedencia están referidos a los de fondo. Demanda, como le decía, tema de capacidad, requisitos, para la redundancia, los propios requisitos de la demanda, la competencia, son requisitos de admisibilidad. Eh, en cambio, lo de procedencia están referidos al interés para obrar, a la legitimidad para obrar y a la posibilidad jurídica. Ya les adelantaba pues que por mi parte, creo que sí, a veces hay decisiones arbitrarias, sobre todo, o decisiones arbitrarias cuando en la labor de calificación, ¿ya? Cuando en la labor de calificación se exigen cosas que no están previstas por el legislador. Eso es cuando tengo que compartir con usted. No sé si tuvieran alguna duda. Estoy ya no pues a escucharla y, de ser el caso, a absolver. ¿Ya? Sí, muchas gracias, doctor, doctor Johan, por no el día de hoy. Doctor, ¿tiene alguna pregunta para el docente el día Una de hoy? pregunta, doctor. Buenas noches, Doctora Jessica, disculpe. Adelante, bienvenida. doctora, la escucho. Doctor, disculpe, buenas noches. En un proceso, sea de reivindicación o desalojo por ocupante precario, también te exigen el acta de conciliación, ¿no? Muchas veces no existe centros de conciliación especializados, nunca llegan a una solución, pero te declaran inadmisible o improcedente la demanda por no adjuntar el acta de conciliación. Sí. Ujú. ¿Ese es un requisito de la demanda o usted tendría otra postura, ¿no? A eso, doctor. No, indudablemente que es un requisito de procedibilidad. La ley te exige claramente. Ahora, la propia ley te dice, o sea, obviamente eso en la medida que existan centros de conciliación, pero eh, si mal no me acuerdo, creo que también la ley establece que, de no haber centro de conciliación, puede tramitarse ante jueces de paz, si mal no me acuerdo. Ahí tengo una duda, pero el hecho que es un requisito de procedibilidad. Que doctor, muchas gracias. Gracias, doctora Jessica, por su aportación. Doctores, ¿alguna otra pregunta para el docente? Doctor, sin más, entonces nos vamos hasta el próximo jueves, por favor, doctores. Perfecto, disfruten Después, el feriado, cuídense poco mucho. frío que le queda. Listo, doctores. Muy buenas noches.